Te contaré una historia verdadera. Y no lo quiero hacer así nomás a la ligera. Voy a contarte parte de mi vida, de lo que yo sentí cuando le conocí. Nunca olvidaré aquel gran momento. Era la iglesia un solo espíritu y un cuerpo. Sentí que mi ser se estremecía. De pronto recibí lo que pedía. Mis labios tienen hoy un nuevo canto y Él me llenó con su Espíritu Santo. Qué hermosa sensación siento en mi corazón. Y si mi hermano vives en victoria, en ti también verás caer su gloria. Y es que el amor de Dios nunca se acaba. Aleluya. Y no alcanzo a entenderlo cómo he cambiado. Incomparable es mi nueva vida con mi pasado. ¿Quién puede negar hoy de su presencia? Si testimonio soy de su existencia. Si quieres también tener lo que tengo, tendrás que dar un paso de fe y recibirlo adentro. Jesucristo vino a darte la vida y a sanarte también, aleluya, de tus heridas. Mis labios tienen hoy un nuevo canto y Él me llenó con su Espíritu Santo. Qué hermosa sensación siento en mi corazón. Y si mi hermano vives en victoria, en ti también verás caer su gloria. Y es que el amor de Dios nunca se acaba. Nunca se acaba, mi hermano, nunca se acaba. Aleluya, gloria a Dios. Miren qué lindo salió, es una canción que hace mucho que no la entonaba, pero que siempre ha vivido en mi corazón, porque esta canción yo la entonaba cuando estaba recién convertida, estoy hablando más de 25 años atrás. Qué lindo es el Señor, porque verdaderamente Él es real, Él existe. Y el amor de Él nunca se acaba. Fíjense que el amor del hombre, del ser humano, siempre se acaba. Y el amor de Dios es eterno. Está siempre presente con nosotros, está dándonos de su misericordia. Aleluya. Pero cuando nosotros permanecemos fuera de Él, no vamos a experimentar ese amor. Al contrario, vamos a experimentar dolor, tristeza, adversidades, porque estamos afuera, estamos exiliados, estamos desterrados, estamos fuera del Señor, fuera del alcance de sus promesas, fuera del alcance de todas las bendiciones que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros queremos que todo mundo escuche, atienda y entienda. Sí, ¿por qué? Porque el amor de Dios nunca se acaba. Y así, yo te digo a ti, amigo y amiga, que me vas a escuchar, no pases de largo el dedito en el video, escúchalo, escúchalo. Porque si tú eres una persona que no ha reconocido al Señor Jesucristo como su único Salvador, que no ha aceptado este evangelio que les estamos predicando, eres una persona que está en el exilio. Eres una persona que está desterrada. Eres una persona que está fuera del alcance de las promesas de Dios. ¿Sí? Entonces, si vengo mencionando la palabra exilio, déjenme decirle que bíblicamente en la historia se habla de un exilio y de varios exilios que ha tenido el pueblo de Israel. Pero entre ellos vamos a mencionar el que más, ¿verdad?, se sabe hablar, porque tenemos en la escritura, por ejemplo, a Daniel, un profeta, que vivió en el exilio de Babilonia. Fíjense que
alrededor del año 586 a.C., el pueblo judío se vio forzado a salir de Jerusalén. Y esto fue como un castigo que Dios usó al rey Nabucodonosor para ir a sitiar la ciudad, para atacarla, para quemarla, incluso cuando quemó el templo que edificó Salomón, el hijo de David, el rey Salomón. Los judíos tuvieron que salir forzosamente, se los llevaron al exilio, esclavizados. Entonces, cuando una persona se ve forzada a salir de su país de origen, de su lugar, oiga, forzada, es que va al exilio a otro lugar, a otra nación, lejos, fuera de su nación, de su lugar de nacimiento. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra exilio, ¿verdad? Cuando nosotros la escuchamos, inmediatamente pensamos en que se debe salir de ese lugar. ¿Cuántas personas han salido exiliadas de su país porque corren peligro? ¿Sí? Alguien les amenaza, entonces van a otra nación, piden exilio, piden asilo político, como dicen, que es lo que más conocemos nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros nos damos cuenta que ese exilio, cuando es cedido por la nación a donde se quiere ir, a exiliarse, a refugiarse, como lo conocemos nosotros, pues tardan años. Ejemplo, el exilio babilónico fueron 70 años. Daniel lo sabía, que ese tiempo iba a durar el exilio en Babilonia. Lo triste del caso es que cuando las personas están exiliadas, se ven forzadas. Algunas, otras no. Oigan esto, como Daniel, por ejemplo, y sus amigos. Se ven forzadas a tomar las costumbres, los hábitos de la nación a donde van a ser exiliados. Imagínense esto, acostumbrarse al estilo de vida, a su forma de vestirse, de hablar, la comida. Bueno, ejemplo vivo tenemos ahí el libro de Daniel. El rey Nabucodonosor los puso en un lugar en donde iban a estar por 3 años, fíjense, 3 años, les proporcionó una porción diaria y el vino, la comida que el rey quería que ellos comieran. Les quería enseñar el idioma de Babilonia y así conocemos la historia. Pero tenemos ese ejemplo de Daniel, que él no quiso contaminarse tanto con la comida como con la bebida en ese exilio. Y fíjense, terminó el exilio después de 70 años. Muchos judíos regresaron a Israel, a Jerusalén. Otros se quedaron allá en Babilonia o por las áreas cercanas, no quisieron regresar. Y así es como experimentamos el estar fuera. Se sufre cuando se va al exilio, cuando se van las personas para afuera. Entonces, cuando nosotros nos referimos al exilio espiritual, que ese es el tema que trae acá hermana Aura en Betel, casa de Dios y puerta del cielo, exilio espiritual, en donde el Señor nos va a hablar ahora. Y debemos de prestar atención, porque verdaderamente estar fuera de las promesas de Dios, fuera de las bendiciones de Dios, yo te recomiendo que lo pienses, medítalo. Porque Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú permanezcas en el exilio. Por eso es que el Señor me recordó esa canción, esa alabanza que les entoné. El amor de Dios nunca se acaba. El amor de Dios siempre está allí, donde quiera que tú te encuentres. ¿Estás en el exilio? Ahí está el amor de Dios. Lo único que tú tienes que hacer es escuchar cuando Él use a sus siervos y te vayan a hablar de su palabra, del evangelio de su Hijo Jesús, y lo aceptes. Fíjate,
Qué interesante. Entonces, el exilio es ese estado de destierro, es ese estado de separación espiritual. O sea, estamos separados de Dios. Dios le envió a Nabucodonosor, al pueblo judío, porque ellos dejaron a su Dios, al Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto, y ellos vieron maravillas, a ellos le dieron la ley, y ellos pues lo dejaron y se fueron detrás de otros dioses ajenos a él, dioses muertos. El Señor les mandó castigo, el exilio como castigo. Ahora, nosotros nos damos cuenta que no nos conviene estar fuera de Dios. No nos conviene estar exiliados espiritualmente, porque vamos a morir en sufrimiento. Nunca vamos a lograr alcanzar nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos. Y morir por la eternidad apartado de Dios como que no conviene. No conviene. Mira lo que dice Oseas, que es allí nuestro texto bíblico. Y es un verso muy conocido. Oseas capítulo 4, y vamos a leer el verso 6. Dice la palabra de Dios siempre, con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjate esto. ¿Cómo es que suenan estas cosas? Que Dios verdaderamente está diciendo. Fue destruido porque le faltó conocimiento el pueblo de Dios. Y recuérdate que aquí está hablando de Israel. Acuérdate que mencioné el exilio babilónico. Esto es, ¿verdad?, a los judíos. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios y por lo tanto nosotros no caminamos, es por eso que somos destruidos. Sí, somos destruidos. ¿Por qué? Porque no queremos someternos a las verdades de Dios. No queremos aceptar esta palabra que se está pregonando, como dicen, a diestra y a siniestra. Este evangelio se está predicando, pero ¿lo estás atencionando? ¿Estás entendiendo? ¿Estás tratando de caminar en esa verdad que se te está dando a conocer? Entonces, desechaste el conocimiento, le dice el Señor. Lo desechaste. Entonces, al pueblo se le había enseñado la verdad. Al pueblo de Israel se le había enseñado la verdad, como le dije hace unos minutos atrás. A él se le dio la ley. Él conoció de todo. El pueblo de Dios. ¿Y qué pasa? Ellos la ignoraban. Sin embargo, fíjense, ellos, a pesar de que sabían la verdad, no quisieron ponerse en ese camino de la verdad. Se opusieron a esa verdad. Entonces, nos damos cuenta que acá la palabra desechaste, desechado, es alguien que es rechazado, es alguien que es repugnante. Así es traducido en el hebreo esta palabra, desechado, rechazado. Entonces, yo pienso que no queremos ser rechazados, mucho menos por Dios. Recuérdense que nosotros como seres humanos somos tan sensibles que el simple hecho de que nos rechace nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, nuestra familia, con sentirnos nosotros así rechazados, nosotros ya estamos tristes, ya estamos deprimidos, ya estamos viendo la vida de una manera amargada, diferente, no somos felices, no somos libres. Cuando tú eres desechado, imagínate, solo date cuenta de eso. Entonces, eso es algo repugnante, el ser desechado. Imagínate ser desechado por Dios. Eso es cosa seria. Entonces, el Señor le dice al pueblo, te echaré del sacerdocio. El Señor ya no va a permitir que ellos les sirvan. Sí, recuérdense que los sacerdotes eran los que servían, los que hacían todos los sacrificios, ministraban en el templo. Amén. Y él, pues le dijo,
pues no, yo te echaré del sacerdocio. Ya no va a querer que le sirvan. Entonces le dice, porque ustedes olvidaron mi ley. Ellos no daban ejemplo de la verdad. Ellos, fíjense que en lugar de recordar ese pacto de Dios, fíjense qué interesante esto, lo que viene acompañado con las bendiciones de Dios, con las promesas de Dios. Ese es el pacto de Dios y ese es el pacto eterno que Dios tiene con Israel. Porque muchas personas, muchos líderes toman este texto bíblico para decir que ya Israel no es importante para Dios, que ya Dios lo desechó, precisamente por este versículo que estamos leyendo. Pero eso es errado. Precisamente la canción que les entoné, el amor de Dios nunca se acaba, y mucho menos con el pueblo de su pacto. Un pacto eterno. Y muchos líderes se han olvidado de eso. Que aunque el Señor los deseche, ya lo saben, el amor de Dios nunca se acaba. Él, aquí mismo, fíjense, en Oseas, si ustedes han leído esa profecía, Él le dice, bueno, ya no vas a ser más amado por mí con el pueblo. Vas a ser desechado. Pero luego le dice, más adelante, en el lugar donde se te dijo que no serás pueblo mío, vas a ser pueblo mío. En el lugar donde se te dijo, no eres amada, vas a ser amada. Aleluya, fíjense, refiriéndose al pueblo de Israel. Entonces nosotros sabemos y entendemos que Israel es el pueblo de pacto eterno de Dios. Que aunque Israel ahorita espiritualmente está alejada de Dios, el amor de Dios nunca se acaba. E Israel será salvo, será salvo. Aleluya, porque ese amor de Dios es eterno. Y más, cuando ha jurado por su nombre, el amor, ese pacto eterno con su pueblo. Bendito sea el Señor. Entonces, Él le dice, yo me olvidaré de tus hijos. Eso se refería a las generaciones. Entonces, el Señor iba a castigar a las generaciones cercanas en esa época al pueblo de Israel. Pero fíjense que algo muy importante es que en esa época ninguna promesa de Dios se iba a cumplir en un futuro cercano, que ellos lo iban a ver. Pero sí, eso está a futuro final. Al final todo Israel será salvo. Qué lindo, porque fíjense que nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, nos estamos dando cuenta de las verdades acerca de nuestro Dios, de cómo Él mantiene firme su promesa. Él es fiel. Nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Entonces, ahora, cuando ya te he desglosado este verso que hemos leído, que mi pueblo muere porque le faltó conocimiento, ponte a pensar tú ahora que este evangelio se está pregonando por todos los medios. Todos los medios están siendo saturados del evangelio. O sea, por eso el Señor dice que en aquel día no habrá excusa. No habrá excusa. No pueden decir, no, yo nunca escuché del evangelio de Jesús. Yo no sé quién es Jesucristo. Yo no sé quién es el Hijo de Dios. Mentira. Porque dice el Señor en su palabra y se predicará este evangelio en todos los rincones del mundo. Y entonces vendrá el fin. Y si el Señor lo dijo es porque así es. Este evangelio se está predicando por todos los lugares del mundo, en donde Él está enviando a sus siervos a esos lugares más remotos del mundo, porque todavía hay tribus que verdaderamente necesitan ser evangelizadas. Y cuando ya todo eso acontezca, pues entonces ahí ya se está acercando el fin de la era de la iglesia de Cristo, que somos nosotros los que hemos creído en su Hijo Jesús. Entonces, el exilio espiritual, fíjense, lo podemos ver de varias formas y se lo voy a dar rapidito acá. Lo podemos ver como un castigo divino. Sí. Recuérdense que acá hemos visto que Israel fue castigado con el exilio babilónico porque se volvieron idólatras, dejaron a su Dios. El Señor los castigó. Castigo divino.
¿sí? Idolatría. También la Biblia, ¿verdad?, la nombra como fornicación espiritual, adulterio espiritual. Y tú deberías de meditar en esto, amigo, amiga. Porque la idolatría, esa se mueve por todos lados. Y si tú estás metido en esa idolatría, piensa, estás fuera de Dios, fuera de sus promesas, estás fuera de sus bendiciones. Y en ese castigo, ahí te va a tener el Señor hasta que tú reconozcas que Él es Dios y que Él te ha concedido la vida y la oportunidad de que estés disfrutando de este mundo, de estas preciosidades que Él nos regaló, que todavía hay, y las podemos disfrutar con nuestros ojos, con nuestra familia, salir, vivir en armonía. Pero si tú estás fuera de Dios, estás en un exilio espiritual, fuera del alcance de sus promesas, de sus bendiciones. También el exilio es visto como una prueba y purificación. Aunque doloroso es el exilio, sí, también se ve como una oportunidad para la purificación y el arrepentimiento del pueblo, así como para fortalecer su relación con Dios. Entonces, ¿qué pasó acá con el exilio babilónico? Si han leído el libro de Daniel, en el capítulo 8 nosotros vemos tantas cosas que verdaderamente el Señor le mostró a Daniel. En el capítulo 9 de Daniel nosotros vemos cómo Daniel se pone a orar, a clamar, a gemir, a pedirle perdón a Dios, reconociendo él, un solo hombre, orando, pidiéndole perdón a Dios por todo el pueblo, por todos los pecados que cometieron. ¿Por qué? Porque reconocieron que verdaderamente, Daniel en esa oración, reconociendo que le faltaron a Dios, que pecaron contra él, que dejaron sus leyes, que se olvidaron de él, eran merecedores del castigo. Daniel lo está reconociendo, pero fíjense que un solo hombre orando, pero una sola persona hace una gran diferencia en el mundo. Sí. Fíjense que yo creo eso. Y yo me veo a mí. Yo me veo a mi persona. Y a veces no crean. Yo digo, Señor, pero yo estoy sola aquí. Pero físicamente. Pero yo tengo una legión de ángeles alrededor mío que me están respaldando y me están cuidando. Aleluya, yo lo creo. ¿Por qué? Porque una sola persona hace cosas muy grandes en el mundo. Amén. Sí. Y nosotros sabemos que si yo físicamente acá estoy sola, por ahora, porque mi fe es de que no será así más adelante. Fíjese, esta personita que está acá predicándoles a ustedes la palabra de Dios, con mucho gozo y alegría y con mucho amor, porque yo sí lo hago con amor y Él lo sabe, porque los amo, aunque yo no los conozca personalmente, pero saben una cosa, el amor de Dios resalta en sus hijos y sé que todos lo pueden percibir, sé que todos lo pueden discernir, sean creyentes o no, si se dan cuenta. ¿Quién es un verdadero cristiano? ¿Quién verdaderamente resalta en el amor de Dios? ¿Por qué? Porque sabemos amar al prójimo. Sí, aunque no lo veamos. Yo estoy haciendo una diferencia. Tú, si estás predicando el evangelio, estás haciendo una diferencia en el mundo. Gloria a Dios. También el exilio lo podemos ver como restauración. Entonces, cuando el Señor, como dice uno de los salmos, hiciera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Aleluya. Entonces dice, nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Entonces, ¿qué pasa? Esto refiriéndose al pueblo de Israel. Recuérdense que desde que Israel se convirtió en un estado, fíjense, en 1948, nos damos cuenta que a raíz de ahí empezaron todas las naciones, todos los judíos que estaban en el exilio, que estaban en la diáspora, porque vamos a hablar de la diáspora aquí también, están regresando hoy en día a Israel. Sí, están regresando miles y miles y en Israel están construyendo, siguen construyendo edificios y los están llenando, a pesar de la situación que se está viviendo en Israel. Pero saben una cosa que ustedes deben de saber, es que Israel está reconociendo que solo allí, en esa tierra de Israel, es donde, como judíos literales, de la descendencia carnal de Abraham, de Isaac y de Jacob, es que solo en la tierra de Israel ellos van a estar seguros.
¿Por qué digo esto? Porque hoy en día estamos viendo que se ha levantado el antisemitismo y los están matando, los están secuestrando, les están haciendo daño a todos los judíos que están en la diáspora. Y por eso ellos saben que regresando a su tierra, a Israel, a la tierra del pacto, a la nación santa, esa heredad que Dios les dio, solo ahí van a estar seguros. Fíjense, qué interesante. ¿Y nosotros qué entonces? Nosotros no estamos allí, no vamos a estar seguros. Sí. Recuérdense que nosotros somos, por la fe, somos israelitas. Y a donde quiera que nosotros vayamos y en donde quiera que nosotros estemos, el ángel de Jehová acampará siempre al lado nuestro y nos va a defender. ¡Aleluya! ¿A poco no te da gusto saber esto? ¡Gloria a Dios! Fíjate qué interesante. Entonces eso es parte de la restauración. Dios está mostrando su fidelidad a sus promesas. Porque el amor de Dios nunca se acaba. ¡Aleluya! ¿Quién no va a desear un amor tan grande como el amor de Dios? Es que mira, amigo, me voy a dirigir a ti, amiga. Ya no viva más en el exilio, ven a probar este amor, ya no sé qué decirte, de verdad. El amor de Dios nunca se acaba, el amor de Dios está latente en todo. Tú puedes ver el amor de Dios en los árboles, puedes ver el amor de Dios en los pajaritos. Mira, yo acá estoy viendo su fidelidad. Sí, su fidelidad. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor, aleluya. Entonces, tenemos también el exilio como imagen del pecado humano. El exilio de Israel a menudo se utiliza como una imagen de la condición humana separada de Dios debido al pecado. Este es el exilio espiritual. Es aquí donde está el meollo del tema que estamos reflexionando, que estamos meditando. ¿Por qué? Porque nosotros verdaderamente, al menos esa era mi condición antes de yo reconocer y de aceptar a mi Cristo. Estaba en el exilio espiritual, estaba separada de Dios, no tenía promesas, no tenía bendiciones en mi vida y por más que yo me esforzaba, nada me salía bien. Y ¿saben qué es lo más triste? Que estando en el exilio espiritual, eres objeto del Satanás, títere de Satanás, ese enemigo que tenemos tú y yo si somos creyentes de Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos fuera, separados de Dios, somos títeres de Satanás. Él se ríe de nosotros, nos hace daño y nos destruye. Y algunas veces gana la batalla con nosotros. Pero ¿saben una cosa? El amor de Dios nunca se acaba. ¿Y quién era yo? ¿Quién era yo para que el Señor me viera a mí aquel día? Aquel día que mi hija murió, tenía 3 meses. La señora de enfrente era cristiana, la iglesia la tenía 2 casas de enfrente de mi casa. Yo estaba trabajando, pagaba a quien me cuidaba a mis hijas. La señora que me las cuidaba, yo no sé qué pasó, mi niña de 3 meses murió. Y de plano la señora quizás salió gritando, pidiendo ayuda. Y salió la vecina de enfrente, que en paz descanse ya, que ya está en manos del Señor. Llamó a los ancianos de la iglesia. Oraron por mi hija. Mi hija me la devolvió el Señor. La resucitó. Es que el amor de Dios nunca se acaba. ¿Quién era yo para qué? Yo estaba en el exilio. Yo no merecía tanto amor. Yo no merecía eso. Pero el Señor sabía, Él lo sabe todo, que ese día se iba a acabar mi exilio. Ese era ya la fecha de caducidad para que yo viviera en el exilio espiritual, separada de Él, sin recibir promesas, sin recibir bendiciones. Los ancianos de la iglesia, cuando yo llego, me entregan, porque todavía estaban ahí, tenían que ser poco tiempo de que eso estaba sucediendo, ya el Señor tenía todo hecho. Me entrega a mi niña. Me dice, y mira, la palabra por fe, me dice hermana. Yo no era cristiana. Hermana, aquí está su hija. El Señor se la ha devuelto.
Me dice, Cristo le ama. Cristo le ama. La invitamos a que vaya a escuchar su palabra. La invitamos a la casa de Dios. ¿Se imaginan? Yo estaba en shock. Pero bueno, hasta ahí llegó mi exilio espiritual y gloria a Dios por eso, porque estoy aquí ahora. Y como les dije anteriormente, yo soy libre. Yo soy libre, yo fui libre de ese exilio, de esa mentira satánica en donde el diablo te tiene a ti, siendo su títere, donde te mueve como la gana se le da y se ríe cuando te ve en el suelo. Se ríe cuando te ve metido en las drogas, se ríe cuando te ve metido en el alcohol, se ríe cuando te ve metido en el alcoholismo, aleluya. El diablo se ríe de todo lo que logra hacer con tu vida, porque él dice, ya lo tengo, ya es mía, solo me falta un poquito más. Pero si verdaderamente tú un día, en medio de ese caos de tu vida, en el exilio, llegas a escuchar este evangelio, saca fuerzas de donde no las tienes y acepta este evangelio. No digan, no estoy preparado, porque es mentira del diablo. Tú ven así como estés. Si eres drogadicto, ven así como estés. Si te están pregonando este evangelio, ven a Cristo. Lo demás Él lo va a hacer. El asunto es que tú lo recibas, pero permite que ese evangelio, esa semilla, caiga en buena tierra, porque ya lo demás depende de cada uno de nosotros si nos sometemos a su palabra. El exilio espiritual. Se acabó mi exilio. Ese día que el Señor resucitó a mi niña, ese día ya el Señor ya lo tenía escrito en su libro. ¿Qué te parece? Fíjate qué interesante. Bueno, ya hablamos de la diáspora, ahora vamos a la transformación del pueblo. Durante el exilio, el pueblo de Israel experimentó transformaciones en sus prácticas religiosas y en la forma en que entendían su identidad como pueblo elegido. Daniel, él fue llevado jovencito a Babilonia. Quisieron meterle la cultura babilónica, la de los caldeos, pero no pudieron con él. No lo pudieron. Él permaneció fiel a Cristo, a su Dios, ¿verdad? Su Dios en ese tiempo no era Cristo, pero al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, él permaneció fiel. Cristo ha sido siempre, pero fue conocido como el Mesías y Cristo después de Daniel y de todos los demás profetas. Hago la aclaración. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está en el exilio, el diablo te mete las costumbres del mundo, porque recuérdense que Él es el que está gobernando este mundo. Y fíjense que eso es lo difícil. Cuando aprendemos las malas costumbres, los malos hábitos, es muy difícil soltarlos. Pero por eso yo les digo que no les importa eso, porque el Señor se encarga de ir limpiando lo que Satanás ensució. ¿Qué les parece esto? Salgan de ese exilio espiritual y vengan a recibir las bendiciones del Señor. Fíjense, concluyo con esto. De todo esto, podemos decir que el exilio es el resultado de la rebelión que el ser humano tiene contra Dios, la exclusión de su gloria. Nos rebelamos. Entonces, nos damos cuenta que así como les he ejemplificado el exilio físico, también les he ejemplificado el exilio espiritual. Estar lejos de las bendiciones y las promesas de Dios. ¿Queremos bendiciones? Vengan a Cristo. Permitan que el Señor, a través de Jesucristo, nuestro Dios Padre, a través del Señor Jesucristo, su Hijo amado, los saque de ese exilio. Ya el Señor lo hizo todo. Solo tienes que creerle. Él ya te sacó del exilio. Pero nomás tienes que creer en Él, aceptarlo en tu corazón, creer que Él es el único que puede sacarte de ese lugar en donde el diablo te tiene apartado de las bendiciones y de las promesas de Dios. Así que mientras nosotros vivamos en el exilio, mientras nosotros vivamos apartados de Dios, de su voluntad, de sus promesas,
Siempre andaremos errantes sin encontrar paz, sin encontrar estabilidad en nuestra vida. ¿Queremos estar estables en esta vida? ¿Tienes a Cristo? Acéptalo. Él ya lo hizo todo por ti. Lo único que tienes que hacer es creerle. Y dile al Señor, anhelo y deseo que hoy sea mi último día en este exilio. Díselo. Y dile, quiero ir de regreso al lugar de donde vine. Y ahí quiero ser libre para servirte, para ir de la mano contigo a donde quiera, porque sé que ahí voy a estar seguro, porque sé que ahí voy a estar segura. ¿Viste qué fácil? Es fácil. Acepta a Cristo en tu corazón. Sal de ese exilio espiritual. Fíjate lo que dice Hebreos 13, verso 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Termino con este verso. Acá en esta tierra no tenemos un lugar estable. Somos peregrinos. Pero mientras andemos de peregrinos en esta tierra, tenemos la oportunidad de vivir una vida que le agrade a Dios. Ya no apartados de Él, ya no exiliados en el Espíritu, fuera del alcance de sus promesas, de sus bendiciones. Aleluya. Fíjate, ven a Cristo. Yo te invito. Busquemos el regreso a ese lugar en donde el Señor nos quiere llevar con Él. Porque eso es todo lo que Él quiere. Miren, recuérdense, las 7 iglesias que están en el exilio. Apocalipsis 2 y 3. Esas iglesias tienen el mensaje de Dios. Y Él dice a todas, el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu está diciendo. Así que yo te digo esa palabra del Señor. Si tienes oído para oír este evangelio, oye, escúchalo, recíbelo y ponlo en práctica. Y tú verás que no te vas a arrepentir. Vas a ser libre, vas a poder reír, gozar de una manera sana y saludable. Vas a poder caminar de modo que vas a construir una vida que a Dios le agrade. Vas a ser bien visto por Dios, que es lo que nos tiene que interesar. Sí, que no te interese ni que te importe cómo te ve el hombre, cómo te critique el hombre. Y cuando digo hombre, también mujeres. Preocúpate por cómo te ve Dios. Dios te quiere fuera del exilio espiritual. Dios te quiere que regreses con Él a reconocer que Él es tu creador, que Él te hizo en el vientre de tu madre. Fíjate. Así que yo te dejo con esta reflexión. Medítala en tu corazón. Recuerda, es que el amor de Dios nunca se acaba. Aleluya. Damos gloria a Dios acá desde Betel, casa de Dios y puerta del cielo, con hermana Aura. Te dejo con estos 7 bendiciones. Compártela. Se te ama. Paz de Cristo.